Finalmente llegó el día, se acabó de presentar la nueva Specialized Epic 2023 y digo se acabó de presentar porque realmente en las últimas semanas, meses no se ha hablado de otra bicicleta. Las filtraciones hayan sido intencionadas o no han conseguido su objetivo, que no es otro que mantener a Specialized en el centro de la conversación durante todo este tiempo. Y vamos al grano, porque en este vídeo no os voy a explicar las mejoras, las diferenciaciones que trae esta nueva Epic. Tampoco voy a entrar a estirar el chicle de si se parece mucho a la Super Caliber o a analizar el sistema de amortiguación. Esto ya lo hicimos en un vídeo anterior que os dejo por aquí arriba. Incluso, mira lo que os digo, que no voy a entrar a valorar la desaparición del Brain después de más de 15 años, tal y como lo conocemos, porque yo creo que éramos muchos ya los que teníamos asumidos que el Brain había quedado obsoleto en el paso de Fox a RockShox. Pero no vamos a entrar en esos temas, hoy nos vamos a centrar en una muy interesante batalla que está teniendo lugar en estos últimos años y que hoy se intensifica al máximo. Una batalla de diseño, una batalla por implantar un concepto dentro de lo que es el cross-country moderno, en donde hay grandes marcas en bandos opuestos. Por un lado tenemos a Scott y a Orbea defendiendo que el 120 mm es el nuevo estándar de cross-country actual, solo esa plataforma, no debe existir menos recorrido de eso. Y en el otro extremo tenemos a Trek con la Super Caliber y ahora se añade Specialized con la Epic defendiendo conceptos de menos de 100 mm de recorrido en la parte trasera de sus bicicletas. Por lo general las bicicletas de 120 mm de recorrido son más capaces en terreno muy técnico, con muchísima pendiente y especialmente rápidas en línea recta, a altas velocidades, son muy estables. Sin embargo, las bicicletas de corto recorrido son súper ratoneras, capaces de maniobrar a muy baja velocidad en curvas muy cerradas y sobre todo tiene una reactividad que son la envidia de cualquier bicicleta de geometría moderna, alargada y con recorridos largos. Al final del vídeo sacaremos importantes conclusiones, pero ya os avanzo que los primeros que salimos ganando con esta batalla, con esta guerra entre marcas, somos nosotros, los usuarios. Vayamos por partes. Para entender dónde estamos es preciso saber de dónde venimos. Hasta 2019-2020 el estándar de cross-country para doble suspensión estaba bastante establecido en 100 mm de recorrido, tanto delante como detrás. Pero un terremoto estaba a punto de llegar. Allá por finales de 2018, RockShox y Fox, sobre todo Fox con la Fox 34 ST Cast, empezaron a presentar de manera privada a las marcas sus planes de futuro, que era precisamente la implantación de estas nuevas horquillas de 120 mm de recorrido, con barras de 34, y que prácticamente no aumentaban peso respecto a las de 100 mm y barras de 32 que estaban en ese momento en el mercado. Estas horquillas saldrían al mercado en 2021, abriendo la posibilidad de montar recorridos de 120 mm en la parte delantera de bicicletas de rally y la verdad, la industria lo vio con muy buenos ojos porque ¿quién se iba a quejar de meter más recorrido de suspensión con prácticamente el mismo peso? Así que las marcas dijeron, perfecto, montemos estas horquillas en los modelos actuales que tenemos de 100 mm de recorrido y así, señores y señores, es como nació el Down Country. La denominación Down Country en el fondo lo que ha hecho ha sido ocultar el hecho de que las marcas nos estaban vendiendo bicicletas diseñadas para 100 mm de recorrido en la parte delantera, pero ahora con una horquilla de 120, con todos los pros y todos los contras que esto puede conllevar. Siempre nos han dicho que meter una horquilla de 120 delante nos daba un grado más de relajación del ángulo de dirección respecto a una versión de 100 mm, y esto es cierto, pero nunca nos han especificado que al hacer esto también estábamos recortando el reach de la bicicleta y además, sobre todo, estábamos haciendo que nuestra bicicleta perdiese efectividad de pedaleo al modificar también el ángulo del tubo del sillín. Por este motivo, personalmente he valorado tanto las pocas marcas que en este periodo de tiempo de 2 años han valorado desarrollar, invertir pasta en 2 cuadros diferentes, uno para 100 mm y otro para 120. En medio de toda esta tormenta aparece Trek con la Super Caliber y nos hace pasar de la top fuel de 100 mm de recorrido a los apenas 60 mm de recorrido de la Super Caliber. Y un año y medio más tarde aparece Scott con la nueva Spark y nos peta la cabeza a todos diciéndonos que el nuevo estándar de cross country son los 120 mm y que ya no va a haber opción de comprar 100 o 110 mm. Además, Scott enfatizó muchísimo con el hecho de que su nueva Spark
no era down country, sino que era el nuevo cross country. Hago un pequeño paréntesis para decirte que si te está gustando el vídeo, le des al botón de suscribir, este rojo que hay por aquí. Que vienen más vídeos independientes como este sobre la industria de la bici. Te van a gustar. Dale al botón. El lanzamiento de la Scott Spark generó un efecto dominó en el resto de marcas. Mondraker dejó de ofrecer la venta de su F-Podium en 100 mm de recorrido. Por ejemplo, Ghost, en la Lector FS, pasó a vender solo la plataforma de 120 mm de recorrido, así que parecía que bajo el lema de es que los circuitos de cross country cada vez son más complicados técnicamente hablando, pues nos iban a dejar sin bicicletas de 100 mm de recorrido de doble suspensión. Yo fui de los pocos en contra de la tendencia y grabé y publiqué varios vídeos hablando de este tema. Y lo dije en múltiples ocasiones, que existe mucho público que quiere una doble suspensión, pero que no necesita una 120. Y allí siempre pongo el ejemplo de la gente que vive en Albacete, que tiene una llanura enorme a su alrededor, y puede ser que quiera una doble suspensión, pero no necesitan una 120 ni de broma. Desde aquí un saludo a todos los castellano-manchegos. A finales del año pasado, Orbea lanzó la nueva OIF exactamente con la misma filosofía que Scott, cargándose los modelos de 100 y 110, así que ya solo podías elegir los 120 mm, y esto de alguna manera parecía que era un poco la puntilla para acabar de asesinar, de aniquilar los 100 mm o incluso menos en bicicletas de cross country. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, apareció Gandalf en el abismo de Helm con todos los refuerzos llegando de Rohan. Llámale la marca más importante del mundo de las bicicletas, Specialized, con su buque insignia de la competición como es el Epic, y van y nos sacan una nueva montura de doble suspensión para competir en la Copa del Mundo de apenas 75 mm de recorrido en la parte trasera, creando una bicicleta relativamente compacta, muy reactiva, completamente alejada del concepto de bicicletón enorme que cuesta meter en curva como puede ser el de Scott o el de Orbea. Así que ahora se ha vuelto a remover la baraja. Queda claro que no todo el público quiere pasar por el aro de los 120 mm. En muchos casos es demasiada bicicleta para el terreno que uno tiene cerca de casa, o simplemente hay quien le gusta conducir bicicletas que ofrezcan una experiencia de conducción ratonera como la Supercaliber. Lo importante para mí es que no todas las marcas están yendo en la misma dirección. Cuantas más opciones de diseño tengamos para elegir los usuarios, mejor. Y cuanta más competitividad exista entre las marcas, mejor también. Y atención, porque ahora os voy a decir la reflexión que yo creo que es más importante que nos podemos llevar de todo este análisis, y que por otro lado es una reflexión que nunca os van a hacer las marcas porque de alguna manera es el anti-marketing. Creo firmemente, después de llevar 2 años y medio probando bicicletas de todo tipo de esta nueva generación, de largo recorrido, de corto recorrido, creo que las bicicletas de 120 mm, junto con las geometrías modernas de reach más largo, más distancia entre ejes, etcétera, etcétera, ha sido una adaptación brutal y sobre todo necesaria para personas de talla grande y o peso elevado. Pensar que con 100 mm de recorrido, un hombre, por ejemplo, de 185 centímetros de altura y 95 kilos, solo por subirse en la bicicleta, su sac ya está consumiendo mucha más suspensión, mucho más recorrido de la suspensión de lo que me consumiría a mí con mis 68 kilos de peso. Así que tanto por geometrías como sobre todo por suspensiones, creo que las 120 mm son una opción muy a valorar por aquellos que tienen una talla L, sobre todo XL, XXL. Sin embargo, el biker de estatura corta y de peso reducido se suele sentir mucho más cómodo llevando bicicletas con el centro de gravedad bajo, geometrías más compactas, menos distancia entre ejes, y sigue siendo capaz de sacarle el máximo partido a suspensiones muy cortas, como la Supercaliber de 60 mm o esta nueva Epic de 75, porque su peso es ínfimo y prácticamente no le quita recorrido en el momento que se sube encima de la bicicleta. ¿Cuántas veces habéis visto a alguien de gran estatura o de gran envergadura quedarse rápidamente sin recorrido en un momento de frenada muy brusco o en una zona muy técnica con bicicletas de 100 mm de recorrido? O en el otro extremo, ¿cuántas veces habéis visto a un biker o incluso a una chica de 1,60 m con su talla adecuada S o XS, pero de geometría moderna, con suspensiones largas, sentirse como si estuviese conduciendo un auténtico autobús? Por no mencionar el extra de peso que tiene que estar arrastrando, que penaliza muchísimo, ya no hablo solo de competición, incluso un uso recreativo,
Cuanto menos pesas, menos fuerza tienes, menos vatios hay en tus piernas y por lo tanto cualquier extra de peso lo acabas arrastrando, lo acabas sufriendo mucho más que una persona con más envergadura y más fuerza. El resto de preguntas que quedan en el aire pueden ser del tipo ¿hacia dónde irán las marcas, las grandes marcas que todavía no han destapado sus cartas? Por ejemplo, a la Super Caliber ya por timing le queda poco tiempo para ser renovada. ¿Qué creéis que pasará? Yo la verdad no veo un Isostrat de 120 milímetros de recorrido. ¿Y Canon del Cola Scalpel? ¿Hacia qué dirección tirará? ¿O se quedará justo en medio? Dejadme vuestra opinión por favor en comentarios porque este es un tema súper apasionante, quiero leer todo lo que dejéis allá abajo. Sea como sea, estamos viviendo una época de desarrollo y de innovación, un momento que merece ser disfrutado por todos aquellos que somos frikis de la bicicleta, que nos gusta entender la parte técnica de por qué las marcas hacen las cosas de una manera o de otra y que realmente va mucho más allá de la estética, de si uy, ha copiado estéticamente a este, se parece a aquello, o... no, aquí hay mucho desarrollo, hay mucha gente dándole al cerebro para acabar diferenciándose de la competencia y esto es súper enriquecedor y es muy pero que muy entretenido. De hecho, yo que soy fan de la Fórmula 1, me recuerda mucho al modelo actual, a la situación actual que hay en la Fórmula 1 desde que cambió la reglamentación, en donde tienes coches como el Red Bull, el Ferrari y el Mercedes, que no tienen nada que ver a nivel de diseño y sin embargo todos son rápidos. Bueno, unos más que otros, ¿no? Pero todos son rápidos. Pues aquí está pasando un poco igual. Celebro enormemente que no se haya ido todo el mercado hacia los 120 y estoy convencido que el hecho de que Specialized haya apostado por esta reducción de recorrido y optimizar esa suspensión en busca de un rendimiento perfecto y no tanto un mayor recorrido, va a hacer que muchas otras marcas también puedan pensar en ir en esa dirección. Yo no tengo nada en contra del 120, de hecho me encanta, pero como os digo, lo que no quiero son monopolios, lo que no quiero son una sola manera de pensar, quiero que los ingenieros se estrujen la cabeza y que luego los usuarios tengamos opciones para elegir. Así que nada, sed muy felices, no paréis nunca de pedalear y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.